Bienvenidos amigos a esta reflexión de este precioso domingo. Saludo cordial y fraterno a todos los que me ven a esta hora. Este evangelio del día domingo lo leí hace un instante antes de presentárselos a ustedes. Y les quiero contar, quedé asombrado de todo lo que me dice el evangelio en el día de hoy y que es el que les voy a decir a ustedes. Porque yo soy uno de los que me da mucha pereza ir a evangelizar a la calle. Me da mucha pereza ver un hermano separado y llamarle la atención. Ver los testigos de Jehová, los veo sentaditos de dos en dos por ahí en unas sillas, por ahí en las calles. Y que haga lo que quiera. Igual yo soy el que me va a condenar. Allá ellos. Y entonces primero estoy pecando de un pecado que se llama pecado de omisión. Y el evangelio de hoy me va a llamar más la atención todavía y por eso me sonreía cuando leía este evangelio. Yo no pensé que las cosas fueran así. Ojalá hoy escuchéis la palabra de Dios y no endurezcáis tu corazón. Es lo que yo siempre vengo diciéndoles cada día, todos los días lo vengo diciendo, que la palabra de Dios sana. Y como le decía yo a esas testigas de Jehová ahora como 8 o 15 días, les decía yo atrás, vea, la palabra de Dios salva. Si usted obedece tal cual lo que está escrito en la palabra de Dios, te libera y te salva. Pero también esta misma palabra de Dios te condena. Esta misma palabra de Dios te condena. Así es que lo que está escrito en la Biblia es para salvación, pero también es para condenación. Tú escoges en esa balanza que quieres, obedecer o desobedecer. Y algunos creen que por leer la palabra de Dios tergiversadamente van a encontrar la salvación cuando la misma palabra de Dios los va a condenar. Por eso les he dicho a ustedes, muchachos, cerciórense de que cuando vaya una persona a tocarle a su casa, vaya con la Biblia en la mano y le explique con la Biblia. Pero lo primero que debes preguntarle es, ¿usted es de la iglesia católica o es de una iglesia separada? Si le dice que es de una iglesia separada, no lo reciba, porque esa persona le va a ir a tergiversar la Biblia y lo que le va a enseñar es una doctrina de demonios. Van a hablar muy bonito de Cristo, van a enseñar a Cristo, le van a explicar sobre cosas de Cristo, pero en últimas Pablo les va a decir que ese evangelista o esa persona o ese pastor que le va a ir a tocar a su casa no le va a llevar una doctrina sana, sino una doctrina de demonios. Por lo tanto, no lo reciban, porque usted es el que se complica después si se va y se deja arrastrar hacia esas doctrinas de demonios. Vamos a leer el evangelio porque no van a creer que es que soy yo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer Ezequías 33, 7 al 9. Si no hablas al malvado, te pediré cuenta de su sangre. Así dice el Señor. A ti, hijo de Adán, te he puesto de atalaya en la casa de Israel. Cuando escuches palabras de mi boca, le darás la alarma de mi parte. Si yo digo al malvado, malvado eres reo de muerte, y tú no hablas poniendo en guardia al malvado para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú pones en guardia al malvado para que cambie de conducta, si no cambia de conducta, él morirá por su culpa, pero tú has salvado la vida. Palabra de Dios. Te alabamos a ti, Señor Jesús. Qué cosa tan especial esta, Dios mío bendito. Gracias, Dios, por permitirme predicar tu palabra desde este sitio. Pero tengo que confesarle algo a todos los que me están viendo. Quien les habla es un pecador. Para que el cuento que sacan a veces en las redes sociales, César, ¿qué es lo que se cree? Si él es un pecador, ¿qué es lo que se cree leyendo la palabra de Dios? A mí de cierta forma me alegro. Yo de cierta forma me alegro que se den cuenta que yo soy un pecador. Para que se den cuenta
que lo que yo digo acá no es palabra de César Arias, pues si fuera palabra mía, esto no tendría ningún sentido de ser. Pero como lo que yo predico acá es palabra de Dios, quiere decir que eso va para ustedes y también va para este pechito, también va para mí. No ve que es palabra de Dios. Por lo tanto, yo no me siento a juzgar a los pecadores de un lado, de otro lado, sino que yo miro es a Cristo, la palabra de Dios. Si yo cumplo la palabra de Dios, yo se los dije al principio, yo me salvo. Pero si yo no cumplo con la palabra de Dios, muy católico, expresa muy bonito, reflexiona muy bonito sobre la palabra de Dios, pero sos un pecador, condenado estoy. Así es que de esto que yo estoy diciendo, muy bonito no es solamente para ustedes y no para mí, es para ambos lados. Vamos entonces a reflexionar sobre esto. Dice que el Señor, que nosotros estamos obligados a evangelizar y que tenemos que llevarle la palabra a los malvados. Oiga, nos horrorizamos, en mi grupo por ejemplo, nos horrorizamos con cuánta violencia, cuánta maldad que circula en estas redes sociales. Esta semana presentaba un video de quién sabe dónde, donde dos sujetos se increparon y el mismo uno rompió el pico de una botella y el otro mismo fue por un machete. Y entre los dos empezaron a pelear. Evidentemente el del machete lo único que hizo fue cortarle un brazo al otro, que eso se sabía que iba a pasar, pero por la calentura del alcohol y todas esas cosas no se dieron cuenta de la estupidez que estaban cometiendo. Pues Jesucristo dice que nosotros deberíamos ir a predicar a los malvados. Oiga, que deberíamos ir a meternos hasta con los guerrilleros. ¿Usted se imagina uno predicándole a un hombre violento que no piensa sino en matar, matar y matar solamente por el gusto de matar, porque eso le genera una entradita de dinero y le importa un carajo la vida humana? Ustedes se imaginan uno hablando con un antisocial que lo único que le importa es el dinero y pasar por los derechos humanos de los demás, y uno predicándole la palabra de Dios. Pues yo decía esto, ¿qué voy a ir a perder tiempo por allá, hombre? Si hay personitas que quizás son buenas pero no conocen la palabra de Dios, voy a ir a predicarle eso. Y aquí dice que si nosotros vamos y no le predicamos la palabra al malvado, el malvado es condenado por su pecado. Pero nosotros, por no haberle predicado a ese malvado, también seremos culpables de la sangre de ese malvado. O sea que esto de la salvación es muy duro, muchachos. Esto es muy difícil, la salvación. Yo por eso me alegro de ser pecador, de cierta forma, y no lo voy a decir con cierto cinismo, sino de que, de cierta forma, uno busca estar en paz con Dios, pero si no lo logra estar con Dios, pues bueno, hice lo posible y todas las cosas para estar en paz. No lo logré porque no soy un santo. ¿No ve que uno peca todos los días de pensamiento, palabra, obra y omisión? Entonces, ¿cómo me voy a considerar un santo si no lo soy? Si de pensamiento peco como 1000 veces en el día. Quizás hasta en estos mismos momentos, cuando estoy hablando de la palabra, tenga algún pensamiento torcido en mi mente que la haya pensado antes de decir acá al aire. Entonces uno peca todo el día. Dios no es un pecador. Tenemos que reconocernos como pecadores y esperar la misericordia de Dios. Eso sí, busquemos siempre el reino de Dios. ¿Cómo lo buscamos? Siendo buenos, tratando de estar con Dios todo el tiempo. Entonces acá el malvado dice, si yo digo al malvado, malvado, eres reo de muerte, y tú no hablas poniendo en guardia al malvado para que cambie de conducta, el malvado morirá por su culpa, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Esto es una cosa impresionante. Nosotros estamos obligados, oiga, ni siquiera si queremos, obligados a dar la palabra de Dios al mundo entero, incluso a los malvados. Ahora, ¿cómo no le voy a decir yo a los protestantes? No los voy a equiparar de la misma manera que un malvado que es capaz de matar, asesinar por dinero y le importa un carajo la vida humana. No lo voy a equiparar a ese mismo nivel que el protestante.
El protestante es otra persona que, aunque va de camino de muerte, debemos predicar. El protestante cree que por estar en esa iglesia se va a salvar y que por aleluyar se va a salvar, y resulta que no. Resulta que está cometiendo un terrible pecado que se llama el pecado de la apostasía, que es que en los venideros tiempos vendrán hombres y apostatarán en contra de la iglesia de Cristo, de la doctrina de Cristo, que es la iglesia católica. Y esos hombres están cometiendo un pecado de muerte, es un pecado mortal. Y no hay un solo protestante, yo se los puedo asegurar, muchachos, yo se los puedo asegurar, no hay un solo protestante que sea salvo, uno solo que habiendo muerto en el protestantismo sea salvo, ni uno. Habiendo muerto en el protestantismo, la única forma de que un protestante se salve es que se salga de esa iglesia, vaya donde un sacerdote y confiese el pecado de apostasía y regrese al redil de Cristo, reciba la confesión y luego la comunión, la Eucaristía, y permanezca en la Eucaristía con Cristo. Es la única forma que un protestante se salva. De resto, voy a decirlo nuevamente, no hay un solo protestante que habiendo muerto en el protestantismo sea salvo. Sin embargo, debo ser respetuoso de la misericordia de Dios, porque no soy yo tampoco el que los está condenando, pero si la palabra de Dios dice que en ella se va a cumplir todo, hasta la última tilde y coma se cumplirá, entonces es la palabra de Dios la que lo está condenando, no es esa Arturo Arias ni mis palabras, es la misma palabra, porque Jesucristo dice en otro pasaje, dice, yo no he venido a juzgar el mundo, sino a que el mundo se salve a través mío. Ustedes ya tienen quien los juzgue, la palabra. La palabra los juzga. Por lo tanto, cerciórense, muchachos, todos ustedes, en qué bando están. Si están cerca de Dios o están alejados de Dios. Y ahorita les voy a preguntar qué es, les voy a decir qué es estar cerca de Dios. Ya les leí esta primera parte. Vamos a leer el Salmo, Salmo 94, 1, 2, 6, 7, 8, 9. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Entrad, postrémonos por tierra bendiciendo al Señor, Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros, su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Palabra de Dios. Ojalá hoy escuchéis su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Meribá y Masá. Me puse a investigar qué fue lo que sucedió en Meribá y en Masá. Y resulta de que Moisés se fue a la montaña porque Dios lo llamó para darle los 10 mandamientos en tablas de piedra. Y estando allá arriba Moisés, el pueblo se sublevó contra Moisés. Y unos sinvergüenzas que estaban en contra de Dios, voy a decirlo así, porque los había llevado al desierto y ellos hubieran querido permanecer en Egipto comiendo carne y pan y todas esas cosas, mientras que en el desierto no comían sino el maná y agua que salía de las rocas y pájaros, tórtolas que caían del cielo. Entonces ellos se cansaron de esa comida y comenzaron a protestar en contra de Dios. Y viendo que Moisés se demoraba en bajar, entonces ellos le pidieron el favor a Aarón que les hicieran un Dios. Le hicieran un Dios que ellos pudieran ver. Y entonces Aarón, pues como era escultor, digámoslo así, de oro y todas esas cosas, les dijo, pues reúnan todo el oro que tengan. Y ahí mismo reunieron todo el oro que tenían y Aarón les hizo un becerro de oro.
Y cuando les hizo un becerro de oro, ellos exclamaron: ¡He aquí a nuestro Dios! Y comenzaron a adorar y a ofrecerle sacrificios y toda clase de bajámenes en contra de Dios. Y entonces se quedaron con ese ídolo. Y por eso es que aquí dice este salmo: ojalá escuchéis hoy su voz y no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. A pesar de que vieron las obras de Dios en ellos, ellos se sublevaron en contra de Dios y decidieron crear un Dios falso. Y por eso es que aparece en... Ay, Dios mío bendito, ¿por qué se nos cuida ese? En Éxodo 24, Éxodo 23, no te harás ídolos, no te harás ni adorarás otros dioses. Y 24 dice: por eso no te harás imágenes de lo que hay en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. Y no adorarás esas imágenes, porque yo soy un Dios celoso. ¿De qué está hablando Dios? De que Dios es celoso de otro Dios, no de las imágenes, de otro ídolo. No te harás ídolos, no te harás imágenes, no adorarás otros dioses. Y eso es lo que le sucedió a ese pueblo, que a pesar de que Dios les demostró con misericordia el poder de Él, ellos prefirieron adorar otro Dios. Vamos a leer Romanos 13, 8, 10. Ustedes saben qué les pasó a esa gente. Siguieron criticando, Dios abrió un hueco en la tierra y se los tragó a todos esos malvados, Dios los destruyó. Por eso es que dice: no vaya a ser que me pongáis, vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto sus obras, y por eso esos hombres fueron a parar al fondo del infierno. Vamos a leer Romanos 13, 8, 10. Amar es cumplir la ley entera. Ojo que ahorita les dije esto: amar es cumplir la ley entera. En esto es que se equivocan los hermanos separados. En este pasaje bíblico, ojalá a mí nunca se me olvide, para estárselo refregando a los protestantes. Amar es cumplir la ley entera. Y observen lo que significa creer en Dios. ¿Qué significa creer en Jesús? ¿Qué es lo que significa? No es decir: yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya. Eso no es lo que está escrito acá. Hermanos, a nadie le debáis nada más que amor, porque el que ama a su prójimo tiene cumplido el resto de la ley. De hecho, el no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no envidiarás, y los demás mandamientos que haya se resumen en esta frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Uno que ama a su prójimo no le hace daño. Por eso amar es cumplir la ley entera. Todo se resume en el amor a Dios, y en este caso en el amor al prójimo. Porque quien ama a Dios y ama al prójimo no es capaz de robarlo. Quien ama a Dios y ama al prójimo no es capaz de matarlo. Si ama a Dios y ama al prójimo, no es capaz de levantarse falsos testimonios. Quien ama a Dios y ama al prójimo no codiciará los bienes ajenos. Por eso es que aquí esta palabra dice que lo importante es el amor a Dios y al prójimo. Que si usted cumple con ese mandamiento, que inclusive el mismo Jesucristo lo dice: un nuevo mandamiento os he traído, que es: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se reducen los 10 mandamientos del Antiguo Testamento. Y vamos a leer San Mateo 18, 15 al 20. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Mire que este evangelio es igualito a esta lectura de Ezequías 33, 7 al 9. Es lo mismo. Pareciera que Jesucristo hubiese leído a Ezequías en el Antiguo Testamento antes de decir estas frases, y él ya las tuviera muy en cuenta, porque son prácticamente sacadas de Ezequías. Si te hace caso, has salvado a tu hermano.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo a solas, entre los dos. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de 2 o 3 testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Os aseguro, además, que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo hará mi Padre del cielo, porque donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Voy a empezar por este final, que es el que más causa entre los hermanos separados confusión. Ellos creen que reunirse en un salón a aleluyar a Dios, a glorificar a Dios y a cantarle a Dios, y de acuerdo a ellos a hacer un culto a Dios, eso es amar a Dios. Pero esa es la confusión que ellos tienen, porque es que aquí hay una frase que es terrible, y la voy a decir. Es una frase terrible. Os aseguro además, aquí, porque donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. En mi nombre, que estén reunidos en mi nombre. Y resulta de que yo puedo aleluyar, alabar y glorificar a Dios con 2 o 3 y reunir hasta 100 y 200 personas, como hacen los hermanos separados, o esos pastores que han conseguido plata y de todo, y reúnen hasta en un coliseo miles de personas en el nombre del Señor Jesucristo, a aleluyarlo y a glorificarlo y a cantarle y de todo. Pero de esos todos no hay uno solo que se haya reunido en mi nombre, porque es que en mi nombre significa que debo obedecerle a Dios. Si usted dice gloria a Dios, aleluya, yo creo en mi Señor Jesús, pero no le obedece, usted no está reunido en el nombre del Señor Jesús. Lo dijo de boca, lo expresó, pero en mi nombre significa de que yo le obedezco. ¿Y cómo puede ser esto posible? Muchas veces lo digo y vuelvo a repetirlo. Si Jesucristo ordena que debemos ir donde un sacerdote para confesarnos, porque Él dice, les bajó el Espíritu Santo y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonaréis los pecados, les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Y ustedes, los hermanos separados, que se reunieron 5,000, un coliseo de 60,000, un coliseo de 60,000, se reunieron, y todos los 60,000 dicen, es verdad, no hay que ir a confesarse con un sacerdote, porque un sacerdote no tiene poder aquí en la tierra para perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados es Dios que está en los cielos. Pero si Jesucristo lo dijo aquí en la tierra y está en la Biblia y es palabra de Dios, entonces usted está reunido en el nombre de Dios. Después de que Jesucristo dio la orden de que debemos ir donde un sacerdote a pedir perdón por nuestros pecados, y el sacerdote en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te absuelve de tus pecados, y usted dice que no, pueden haber 100,000, 1,000,000 de personas que opinen de esa manera, y ni uno solo está en el nombre del Señor, ni uno. Y aleluyaron, glorificaron, cantaron y de todo, pero no le obedecen. Y el otro que es más terrible, Mateo, San Juan 6:51, yo soy el pan vivo bajado del cielo.
Quien coma de mi carne y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Quien no coma de mi carne ni beba de mi sangre no tendrá vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y esos 60.000, 1.000.000 de personas que están reunidos en ese coliseo dicen que eso es un simbolismo, que eso es mentiras, que ahí no está Cristo, que eso se lo inventó la Iglesia Católica. Se reunieron 60.000 a glorificar a Dios y aleluyar a Dios, pero no le obedecieron, no están en el nombre del Señor. No hay ni uno solo que, aunque a coro dijeran, yo creo en mi Señor Jesús, gloria a Dios, aleluya, Dios no los escucha. Ni uno solo. Por eso asegúrense con esta frase que yo les acabo de decir: quienes se reúnan en mi nombre, y en mi nombre quiere decir que me obedecen. Por eso los de la Iglesia Católica obedecemos la palabra de Dios, glorificamos la palabra de Dios y hacemos la voluntad del Señor. Es que los de la Iglesia Católica son unos borrachines, son unos pecadores, son adúlteros, son fornicadores. Y a pesar de eso, vamos donde un sacerdote y nos confesamos. Y luego hacemos la fila de la Eucaristía y estamos más cerca de Dios nosotros que un protestante que insiste en que ahí no está Dios, que Dios no tiene poder, que aquí en la tierra no hay ningún hombre que tenga poder para perdonar pecados. Eso es lo que acabo de decirles, es terrible, muchachos. Por eso les insisto en decirles que no hay un solo protestante que llegue a ganarse el reino de los cielos estando dentro de la iglesia protestante, ni uno. Lo único que lo salva es que regrese al redil de Cristo, se confiese y reciba la Eucaristía, porque en la Eucaristía dice que quien reciba su cuerpo y su sangre tendrá vida eterna, pero que no la quiso recibir por testarudez y por ignorancia, nada tiene que ver con Cristo. Y ahorita voy a leer desde un principio pues este evangelio. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si tu hermano peca, repréndelo. Eso es lo que nosotros y yo hoy estoy haciendo. Lo estoy haciendo a través de este medio de comunicación, reprendiendo a todos los protestantes, llamándoles la atención, diciéndoles: muchachos, ustedes han cometido un error de apostasía, es un pecado mortal, se dejaron influenciar de un protestante, y ese protestante que Dios les advirtió, es que Dios les advirtió, Jesucristo les advirtió y les dijo: cuidado, vendrán falsos profetas, vestidos como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces que los arrastrarán y les quitarán la fe. Y ustedes se dejaron arrastrar, ahora pertenecen al protestantismo, son apóstatas de la única iglesia de Cristo, la única que fundó Cristo en Mateo 16, 18 y que se las enseñó a sus 12 discípulos hace en el año 33. Del 30 al 33 les enseñó lo que debían enseñar, y por eso él, antes de irse al cielo, les dijo: vayan y enseñen a obedecer todo lo que yo les he enseñado, enseñándoles a obedecer. Vayan, evangelicen todos los pueblos, enseñándoles a obedecer, que es la parte que yo más quiero insistir, todo lo que yo les he mandado. Cualquier teoría tonta que se haya inventado un protestante, un falso pastor sobre Cristo, es teorías demoníacas, de demonios. Por eso asegúrese lo que yo dije al principio: aquí está su salvación, en la palabra de Dios, pero aquí en esta misma palabra de Dios está su propia condenación. Si ustedes no obedecen lo que está escrito, hasta la última tilde y coma se cumplirá, ustedes no se salvan, y esta palabra los condena. Más cosas podría decirles, muchachos, muchas más cosas, pero les termino entonces con esta, que está escrita: si yo mismo, dice Pablo, viniese a ustedes, o un ángel del cielo bajase a ustedes y les enseñara un evangelio diferente al que está escrito, sea anatema, sea maldito. Vuelvo y se lo repito: si yo mismo o un ángel del cielo bajara y les enseñara un evangelio diferente al que Cristo le enseñó a sus discípulos,
sea anatema, sea maldito. Esto es terrible lo que está escrito en la Biblia para los que creen que no hay necesidad de dejarse guiar por la Iglesia Católica. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.